Hola, Dios te bendiga. Seguimos aquí en esta Escuela del Espíritu Santo. Estamos hablando acerca de los dones, qué son los dones y cómo operar en ellos. Recuerda que también tenemos el colegio de Advisor, que son las herramientas claves para evangelizar, cómo conducir gente de diferentes naciones, de diferentes culturas a los pies de Jesús. Recuerda que un evangelista tiene que saber a qué cultura está entrando, como decía Pablo, a los romanos, a los griegos, y así también nosotros ahorita que nos enfrentamos a una globalización, fácilmente tú puedes estar por medio de internet con gente musulmana, o tú puedes encontrarte con alguien chino. Entonces, ¿cómo llevarle el evangelio a diferentes naciones? Esto es a través del colegio Advisor, el cual hacemos campamentos, simulacros de misiones en países de persecución. Y bueno, el colegio de Advisor cada vez creciendo más para la gloria de Dios. Hoy estamos viendo los dones del Espíritu Santo. En la escuela del Espíritu Santo estamos viendo los dones que el Espíritu de Dios da a la iglesia. Los dones son las herramientas para la cual Dios ha equipado para la edificación de la iglesia en la tierra. No es a través del conocimiento humano ni a través de la razón humana. Lo que Jesús estableció a través del Espíritu Santo, que nos iba a dirigir, nos va a consolar, nos va a enseñar a través de los dones. Cómo los dones operaron en Jesús lo vemos de muchas maneras. Y los dones también operaron en los apóstoles, cuando en el libro de Hechos vemos que de la misma manera como Jesús operó en la tierra, igual hicieron los apóstoles. Recuerda que Jesús nunca operó con una técnica, y eso tenemos que tenerlo, porque como pueblo de Dios usamos técnicas, pero nosotros no estamos haciendo ni marketing, ni estamos vendiendo, y queremos que la iglesia crezca en números porque es una empresa. Nosotros debemos testificar que Cristo es real, que es el Hijo de Dios, como Él también lo hizo. Como Él dijo: si no creen en mí, crean a las obras. Que hacía: sanar a los enfermos, libertad a los endemoniados, echaba fuera a los demonios, multiplicaba los panes y los peces, daba palabras de ciencia. Y así cada vez que Él tuvo un encuentro con personas que quiso llevar al arrepentimiento, al acercamiento, a creer que Él era el Hijo de Dios, lo hacía a través del poder. Y el Espíritu Santo trae el convencimiento. Entonces el poder y el convencimiento del Espíritu Santo. Por eso debemos anhelar los dones, como dicen Corintios. Anhelemos los dones, anhelemos profetizar, porque si no anhelamos no van a venir. No porque tú estudies 5 años y te den un cartón, los dones van a venir, la unción va a venir. La unción se viene porque la unción es la aprobación de Dios, y es muy bueno estudiar y tener conocimiento y ser intelectual, pero recuerda, tu credencial del cielo es la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Y cada uno de nosotros, como creyentes, como ministros, como líderes, como evangelistas, como misioneros, como servidores de Dios, debemos estar aprobados por el cielo, porque la unción es la aprobación del cielo. Es lo que el diablo reconoce y lo que los hombres al final tendrán que reconocer, que es la unción, la capacidad de Dios en tu vida. La unción es la fuerza de Dios. Dios nunca hizo nada aparte de la unción. Cuando Él quería libertar el pueblo, ¿qué hizo? Ungió a Sansón, ungió a los jueces, ungió a reyes. ¿Para qué? Para que pudieran vencer al enemigo. Y el enemigo se vence por el poder de la unción del Espíritu Santo. Zacarías 4:6, no es con fuerza, no es con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. It's not by might, it's not by power, dice en inglés. Es no por fuerza y es no porque tienen mucha grandeza, sino por el Espíritu Santo. Así que nosotros, si queremos un ministerio, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Ya lo hablé en el capítulo anterior. ¿Cómo buscar la unción? Es en su presencia. La presencia nos deja ungidos. Cuanto más estemos buscando a Dios, en la presencia de Dios, más ungido vamos a estar. Entonces, bueno, hoy vamos a ver el discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus. Y esto lo vamos a ver en la palabra, porque nada se puede salir de la palabra de Dios. Si el libro escrito por la mejor persona dice otras cosas distintas, nosotros no podemos salirnos a lo que es la palabra de Dios. Y antes de entrar al don de discernimiento de espíritu, quiero terminar algo que estábamos hablando del don profético en el capítulo anterior. El don profético nos exhorta, nos consuela y nos edifica. Y así dice Pablo que debemos examinar la profecía.
Eso en cuanto a los que recibimos, pero en cuanto a los que están siendo usados por Dios, yo estoy diciendo, si yo soy usado por Dios, si tú eres usado por Dios para profetizar, y en esa profecía hay palabra de ciencia, conocimiento. Por ejemplo, esa persona está en pecado, esa persona tiene algo oculto, esa persona no está orando bien. No es para que, como Jonás, queramos caerle con el juicio de Dios o condenarlos o decirle que están mal. Porque ahorita hay personas proféticas y son llevadas a un extremo que usan lo que Dios les da para reprocharle al pueblo y justificarse ellos una mala actitud contra su hermano. Porque que yo discierno que el pastor tiene algunos errores. Y hay pastores que dicen, no, Dios no le va a mostrar a ninguno de ustedes. Claro, o sea, Dios le mostró a Samuel lo que estaba pasando con Elí. Samuel era un niño y Dios le mostró que Samuel tenía una conducta equivocada con sus hijos. Pero allí está lo que es un profeta verdadero. Samuel no se fue, Samuel no fue a chismear, Samuel no fue a gritarle al pueblo, ay, mire, es que Elí tiene este problema. Samuel guardó la palabra, se la dijo con amor, pero se retiró porque el que hace el trato es Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque como los amigos de Job condenaban a Job, y Job les decía, pero ustedes ¿por qué me condenan? ¿Por qué no tienen misericordia? Si la espada de Dios es latente, tengamos misericordia, porque al fin y al cabo todos tenemos pecado. Entonces ellos cuando Job se arrepintió y cuando Job volvió a Dios, ellos siguieron en su posición, en su conducta de condenación y en una conducta de en amor llevar a esta persona a un arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dijo a ellos, el juicio, ahorita Dios estaba enojado con los amigos de Job, porque ellos no supieron exhortar a Job en amor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos ser esos profetas que sepamos exhortar, pero también consolar y también edificar. Muchos son muy buenos exhortando, muchos son muy buenos arrancando, pero muy malos para plantar y para edificar. O sea, les falta mucho porque para esto requiere amor y para eso sí solamente se requiere un golpe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener ese balance como don profético o como profetas, el que sea que tenga un ministerio profético, tiene que mantener ese balance que sea amor y misericordia, porque el don profético a veces se confunde mucho con ser un radical, con criticar que todo el mundo está mal y que él es el Juan Bautista solo en el desierto. Ya Dios nos da dones y ministerios no para condenar, sino para edificar y para exhortar. Jesús dijo que la persona que persevera en el pecado, ¿qué teníamos que hacer? Que la tuviéramos como pecador y publicano, pero no que la estuviéramos recriminando ni chismeando. Ahorita, yo quería decir que Isaías fue con una palabra de Dios a decirle a Ezequías, arregla tu casa porque morirás. Dice que Ezequías iba por el patio cuando el rey se arrodilló, lloró y clamó a Dios y Dios le dijo, devuélvete. Y le dio 11 años más de vida a Ezequías. Entonces, el ministerio profético no va ligado a tu voluntad. Tú tienes que saber que tú eres el mensajero que le da la palabra, que le da la exhortación, que le da la edificación, pero tú tienes que independizar el trato y la relación de Dios que esa persona tenga con ella, porque si esa persona a los 5 minutos se arrepiente y tú sigues con una actitud condenadora, ahora tú vas a entrar en un problema con Dios, porque Dios no nos mandó a condenar, Dios nos mandó a servir, a amar y a exhortar, pero no creyendo que nosotros somos Dios. Tampoco querer producir, es que yo te tengo que cambiar. Tampoco podemos producir cambios de la gente a través de la presión, ni de la disciplina siquiera, porque al fin la gente se va a reventar y van a hacer cosas peores. Y por eso el testimonio de Cristo o del Evangelio está tan deteriorado, porque hemos llevado a la gente a punta de religión y no a punta de revelación. El pueblo camina en una revelación de quién es Dios. Dios se les revela a ellos y ellos aman a Dios de corazón, no por imposición. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos al Espíritu Santo moviéndose en la iglesia. Por eso debemos la libertad. Debemos que la gente tenga experiencias, llenura en la iglesia, toques del Espíritu Santo, para que realmente experimenten libertad y amen a Dios de todo corazón, que es lo que busca Dios. Ya no lo busca que amémoslo a través de mandamientos y cosas rigurosas humanas, sino con todo nuestro corazón.
Amén. Entonces por eso hoy quería terminar esta parte que es el balance de lo que es el don profético, para que crezcamos y pidámosle más allá al Espíritu Santo para que ese don se pula, para que ese ministerio se pula y se perfeccione y podamos dar una verdadera imagen, un verdadero testimonio que somos enviados hijos de Dios. Amén. Entonces hoy estamos viendo el discernimiento del Espíritu. Vamos a ver 2 versículos en Hechos. Dice en el capítulo 8, versículo 18, dice así, es una historia que los discípulos, en el versículo 17 dice, entonces los apóstoles le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo a unas personas por lo cual ellos estaban orando. Ellos imponían la mano y las personas eran llenas del Espíritu Santo. Entonces dice que cuando en el versículo 14 leemos, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces mira, tú puedes creer en Jesús, tú puedes ser bautizado en Jesús, pero no como algunas organizaciones enseñan que en el momento que recibimos a Jesús ya somos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es una búsqueda que tú tienes que hacer, es un anhelo. Por eso tú debes decir, también hay llenura, porque hay personas que solamente predican salvación, pero también hay llenura, hay salvación en Cristo, pero también hay llenura del Espíritu Santo. Entonces al predicar también la llenura, vamos a crear en la persona la inquietud de buscar esa llenura, y cuando venga un apóstol, cuando venga un hombre de Dios, imponga las manos, entonces recibirán el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es promesa. No te dejes adoctrinar con cosas distintas. Hay los que dicen, no, pues en el momento que se bautizó ya es nueva criatura y ya necesita ya está lleno del Espíritu Santo. La llenura se busca. El bautismo, arrepentimiento, es la obra de tu fe, que crees en Dios y crees en Cristo. Pero la llenura del Espíritu Santo está ligada a una manifestación del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Porque esa manifestación que cuando tú recibes el Espíritu Santo es una experiencia que te sella y te testifica y te reafirma de que Dios está contigo. Ahora, recibimos la llenura, mantenemos la llenura y morimos en la llenura, o somos raptados en llenura. Porque Jesús dijo, que las insensatas que no guardaron aceite se quedaron, pero las que tenían aceite se fueron con él. Y cuando ellas fueron, dijeron, yo no las conozco, ¿verdad? ¿Qué tipifica? Que la unción, debemos permanecer en la unción. No porque fuimos una vez llenos, ya estamos llenos. No, se busca la llenura, se mantiene la llenura hasta la venida de Cristo o hasta que partamos de esa tierra. Entonces eso es que la llenura del Espíritu Santo. Ahora, esa llenura del Espíritu Santo provocó en Simón, que era un hombre que estaba allí, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué pasó? Hay una intención de corazón. Pero el discernimiento de espíritu deja que podamos discernir, porque acuérdate que en el corazón está el espíritu. Entonces discernimos qué intención tiene esta persona, por lo cual quiera recibir al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué el Espíritu Santo? Que busque corazones puros y sinceros. Entonces Pedro pudo discernir, dijo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Discernió la condición espiritual, la condición del corazón de esta persona, y por qué él anhelaba esto. Venía de una condición y venía de una miseria de corazón. Entonces nosotros debemos examinarnos nosotros mismos, como dice antes de la cena, tengamos discernimiento. Dice Pablo,
discernamos pues nosotros mismos nuestros pecados, arrepintámonos para que no seamos juzgados más adelante. Entonces nosotros mismos también necesitamos el discernimiento de espíritu, no solamente para los demás, sino para nosotros mismos. Entonces mira, tú mismo te vas a discernir que tu postura, que tu posición, que lo que tú estás haciendo no está bien. Entonces necesitamos discernimiento de espíritu. Y eso son cosas muy importantes, porque estamos viendo la condición de nuestro propio corazón para arrepentirnos y corregirnos, también para ver a otros y entender que el discernimiento de espíritu no está ligado a lo que la iglesia tradicionalmente ha enseñado muy erróneamente, que tiene que ver con conocer todos los demonios del infierno, que saber todos los nombres de los demonios. El demonio que está parado en la puerta del infierno se llama Julanito, y el demonio que hace así se llama Sutanito, y hay que reprender. El discernimiento va más ligado al corazón. ¿De dónde viene esa información, esa revelación? Y no porque alguien hable de Jesús, o no porque alguien alguna profecía, tiene que ser realmente de Dios. También hay un espíritu de adivinación, como vamos a ver ahorita en Hechos capítulo 16. Pero esto no viene porque yo estudio un libro y me aprendo los nombres para aprender a reprenderlos. Esto viene porque hay un discernimiento del Espíritu Santo que te enseña qué es lo que está pasando ahí, de dónde viene, cuál es de dónde viene, cuál es lo que genera eso, de dónde está viniendo eso. Cuando Jesús le preguntó a los apóstoles, ¿quién soy yo? Todos conocemos la historia. Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, porque no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre. Jesús discernió que esa revelación venía de parte de Dios y que su corazón tenía revelación de Dios. Es un discernimiento de espíritu. Poder discernir que lo que está pasando es de Dios o no. Entonces también, ¿por qué? Porque tú tienes que discernir tu corazón. ¿Para qué tú quieres servirle a Dios? Y ahí nos equivocamos muchos cuando estamos jóvenes. Queremos servirle porque queremos la fama, porque queremos el glamour, porque queremos que todos podamos ser estrellas como de Hollywood. Entonces tenemos reggaetoneros frustrados, tenemos actores frustrados, tenemos un poco de anhelo en nuestro corazón frustrado que queremos expresarlo en la iglesia. Como bueno, el mundo no me recibió, entonces en la iglesia voy a montar un show. ¿Por qué quieres tú un ministerio? ¿Tú en realidad quieres servir a la gente? ¿Tú en realidad quieres lavarle los pies a la gente? ¿Tú en realidad quieres untarte de oveja? ¿Tú en realidad quieres apacentar personas? ¿Tú en realidad quieres pastorear gente? Hay personas que tienen un ministerio, son pastores, pero nunca se untan de oveja. Simplemente quieren un reconocimiento, tienen la radio, tienen la televisión, tienen los libros, tienen todo y una búsqueda insaciable de reconocimiento. Pero los ministerios no son una búsqueda insaciable de éxito y reconocimiento. Los ministerios son una virtud, un llamado de Dios para servir al pueblo de Dios, para servir a sus propósitos, para servir a sus necesidades. Y los ministerios son sacrificiales, son difíciles, pero ¿qué hay en nuestro corazón? Por eso el discernimiento del Espíritu te va a ayudar a ti mismo a crecer. Es muy importante para el ministerio. Señor, dame el don de discernimiento del Espíritu, déjame discernir. Hay momento que tú te des cuenta que dices, wow, esa persona cómo actúa. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que pruebo las mentes y los corazones. ¿Cómo Dios se da cuenta? Porque cuando no nos da lo que nuestro capricho quiere, entonces nosotros nos enojamos y nosotros pataleamos, porque no recibimos lo que nuestro capricho quiere. Pero ahí discernimos que nuestro corazón es un caprichoso y no realmente está rendido a hacer lo que es la voluntad de Dios. Todo esto es a través de los dones, a través del don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo vamos a estar listos para un ministerio? Es la misma pregunta que un soltero se puede hacer. ¿Cuándo va a estar listo para casarse? Nunca. O sea, nunca va a haber el punto y diga, yo estoy listo para un ministerio. Porque Jesús anduvo con los tres años, anduvo con los 12 discípulos. Y todavía mucha falencia de carácter había en ellos. Y Jesús no se fue preocupado, pues no los terminé de formar. Es que tienen que pasar 10 años conmigo, de conferencia en conferencia, en campamento, porque yo tengo que formarlos a ustedes. Y llevan 20 años formándose y nunca terminan de formarse.
Y eso no es así, porque cuando todavía son niños, cuando ya deberían estar enseñando. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que ser fieles a lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando, y ahí vamos a alcanzar una madurez concreta para el propósito de Dios en nuestras vidas, más rápida de lo que el hombre lo puede hacer. Hechos capítulo 16, versículo 16. Hechos 16, 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que acabamos de decir. Mira que esa mujer testificaba que ellos son siervos de Dios y que le iban a predicar salvación. Cualquiera diría: bueno, tremendo, esa mujer tiene revelación, porque está diciendo la verdad. Mira que no es una mentira, ni siquiera un engaño. El espíritu de adivinación que no provenía de Dios estaba diciendo la verdad. Es algo increíble, porque a veces siempre decimos: no, es que el padre de la mentira, Dios siempre es mentira. Mira que está usando la verdad. Ahí no hay nada de mentira. Pablo era siervo de Dios y los estaba conduciendo a la salvación, pero no provenía de Dios. Por eso, tristemente, tenemos que tener mucho cuidado, porque en la iglesia pueden haber personas operando en un espíritu de adivinación, diciendo la verdad, pero por falta de discernimiento de espíritus, nosotros no sabemos si eso es de Dios o no. Y cuando lo reprendemos en el nombre de Jesús, esa obra tiene que irse. ¿Por qué? Porque no proviene de Dios. Entonces, lo que no provenga de Dios, no lo queremos, no lo presionamos. Todo, y ese espíritu de hechicería, ¿por qué viene? Por el afán de nuestra carne, querer conseguir cosas que no provienen de Dios. Entonces, hay veces en los dones se confunde mucho el afán del reconocimiento, el afán de que es que yo soy el mejor profeta, profetizo mejor, eso, aquello. ¿Y qué pasa? Empieza a caer un don de manipulación y ahí se empieza a filtrar todo eso. Tenemos que mantener el don puro, limpio. ¿Y cómo? Con nuestro corazón, con un corazón limpio, siendo siervos humillados delante de Dios, para que ese don se mantenga puro. Nosotros no queremos los aplausos, no queremos los reconocimientos, queremos que Dios sea glorificado a través de nuestros labios, a través de nuestra palabra que leímos, que esa vida sea cambiada y transformada, porque Dios le dio una palabra, y el siervo de Dios se mueve, y su gratitud es porque se pudo ejecutar lo que Dios quería ejecutar aquí en la tierra. Entonces recuerda que la voluntad de Dios aterriza en tu corazón. El aeropuerto de la voluntad de Dios, la pista de aterrizaje de la voluntad de Dios se llama tu corazón. No es en otras cosas, no es en el dinero, no es en la fama, es en tu corazón. Y eso es el único galardón que tú tienes para estar delante de Dios en el cielo. ¿Qué hiciste? Que era la voluntad de Dios. Porque el resto es hojarasca, y recuerda que todas las obras van a ser pasadas por fuego, y lo que no fue con un corazón sincero, con un corazón de amor, no va a ser oro. Se va a quemar, y cuáles van a ser tus obras delante de Él. Lo que venga un corazón puro y sincero es lo que Dios va a recibir. Lo que venga que tú reconociste que era la voluntad de Dios, ahí va a permanecer para siempre, porque las obras también permanecen para siempre. Bueno, hemos llegado una vez más al final de este programa, de esa Escuela del Espíritu Santo. Recuerda que el Colegio Advisor también está funcionando. Vamos a empezar a colocar más adelante lo que es el programa, el Colegio Advisor, cómo evangelizar sectas. Por ejemplo, hay cristianos que le dan miedo enfrentarse a un testigo de Jehová, no saben cómo confrontarles en su secta de error, ¿no? Los mormones, todos que aparentemente ellos quieren a Dios, pero están en un error, que a través del amor y la palabra tú puedes confrontarles que Cristo es la verdad. Entonces este es el Colegio de Advisor, cómo evangelizar el mundo, las sectas, las naciones, porque el Señor Jesús nos dijo: id y predicar este evangelio. Dios es un Dios de misiones, y sin misiones estaríamos diciendo que no estamos obedeciendo a Dios. Así que siempre levantarse, testificar que Cristo está vivo y que nos ha enviado a predicar el evangelio. Dios te bendiga, que sigas conociendo el Espíritu Santo. Nos vemos en el próximo capítulo. Nunca
operó con una técnica, y eso tenemos que tenerlo porque como pueblo de Dios usamos técnicas, pero nosotros no estamos haciendo ni marketing, ni estamos vendiendo, ni queremos que la iglesia crezca en números porque es una empresa. Nosotros debemos testificar que Cristo es real, que es el Hijo de Dios, como Él también lo hizo. Como Él dijo, si no creen en mí, crean a las obras, que hacía sanar a los enfermos, libertad a los endemoniados, echaba fuera a los demonios, multiplicaba los panes y los peces, daba palabras de ciencia, y así cada vez que Él tuvo un encuentro con personas que quiso llevar al arrepentimiento, al acercamiento, a creer que Él era el Hijo de Dios, lo hacía a través del poder, y el Espíritu Santo trae el convencimiento. Entonces el poder y el convencimiento del Espíritu Santo. Por eso debemos anhelar los dones, como dicen Corintios, anhelemos los dones, anhelemos profetizar, porque si no anhelamos no van a venir. No porque tú estudies 5 años de en un cartón, los dones van a venir, la unción va a venir. La unción se viene porque la unción es la aprobación de Dios, y es muy bueno estudiar y tener conocimiento y ser intelectual, pero recuerda, tu credencial del cielo es la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Y cada uno de nosotros como creyentes, como ministros, como líderes, como evangelistas, como misioneros, como servidores de Dios, debemos estar aprobados por el cielo, porque la unción es la aprobación del cielo, es lo que el diablo reconoce y lo que los hombres al final tendrán que reconocer, que es la unción, la capacidad de Dios en tu vida. La unción es la fuerza de Dios. Dios nunca hizo nada aparte de la unción. Cuando Él quería libertar al pueblo, ¿qué hizo? Ungió a Sansón, ungió a los jueces, ungió a reyes. ¿Para qué? Para que pudieran vencer al enemigo. Y el enemigo se vence por el poder de la unción del Espíritu Santo. Zacarías 4:6, no es con fuerza, no es con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Hay persecución. Y bueno, el colegio de Advisor cada vez creciendo más para la gloria de Dios. Hoy estamos viendo los dones del Espíritu Santo. En la escuela del Espíritu Santo estamos viendo los dones que el Espíritu de Dios da a la iglesia. Los dones son las herramientas para la cual Dios ha equipado para la edificación de la iglesia en la tierra. No es a través del conocimiento humano ni a través de la razón humana. Lo que Jesús estableció a través del Espíritu Santo, que nos iba a dirigir, nos va a consolar, nos va a enseñar a través de los dones. ¿Cómo los dones operaron en Jesús? Lo vemos de muchas maneras. Y los dones también operaron en los apóstoles, cuando en el libro de Hechos vemos que de la misma manera como Jesús operó en la tierra, igual hicieron los apóstoles. Recuerda que Jesús... Hola, Dios te bendiga. Seguimos aquí en esta escuela del Espíritu Santo. Estamos hablando acerca de los dones, qué son los dones y cómo operar en ellos. Recuerda que también tenemos el colegio de Advisor, que son las herramientas claves para evangelizar, cómo conducir gente de diferentes naciones, de diferentes culturas a los pies de Jesús. Recuerda que un evangelista tiene que saber a qué cultura está entrando, como decía Pablo, a los romanos, a los griegos, y así también nosotros ahorita que nos enfrentamos a una globalización, fácilmente tú puedes dar por medio de internet con gente musulmana, o tú puedes encontrarte con un chino. Entonces, ¿cómo llevar el evangelio a diferentes naciones? Esto es a través del colegio de Advisor, el cual hacemos campamentos, simulacros de misiones en países de el Señor Dios de los ejércitos. It's not by might, it's not by power, dice en inglés. Es no por fuerza y es no porque tienen mucha grandeza, sino por el Espíritu Santo. Así que nosotros, si queremos un ministerio, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Ya lo hablé en el capítulo anterior. ¿Cómo buscar la unción? Es en su presencia. La presencia nos deja ungidos. Cuanto más estemos buscando a Dios, en la presencia de Dios, más ungido vamos a estar. Entonces, bueno, hoy vamos a ver el discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus. Y esto lo vamos a ver en la palabra, porque nada se puede salir de la palabra de Dios. Si el libro escrito por la mejor persona dice otras cosas distintas, nosotros no podemos salirnos a lo que es la palabra de Dios. Y antes de entrar al don de discernimiento de espíritu,